Hola a todos, y bienvenidos a Nunca Cerraron Sesión, una serie de horror ambientada en el universo de Team Fortress 2, creada por el canal Deadload. A diferencia de otras producciones que hemos analizado en el canal, que llevan meses e incluso años de haber sido creados, esta serie ha nacido hace apenas un mes, y en el poco tiempo han logrado presentar una trama intrigante. Sin más preámbulos, veamos de qué se trata. El primer video comienza con un mensaje perturbador. Nunca supe que volverían, esas entidades demoníacas del servidor perdido. Cuando el ingeniero se unió al juego, notó algo. Luego, vemos al ingeniero de pie, preguntándose si hay alguien más en el servidor o si está completamente solo. Mientras explora el entorno, descubre una torreta de nivel 1 que él no construyó, lo que confirma que no está solo, y él lo sabe. Después de ese incidente, desapareció. Pero algunos jugadores juraban que aún lo veían deambulando por el servidor. No sé qué le pasó, y otros también comenzaron a notar cosas extrañas. En ese momento, se muestra a un sniper del equipo Red que escucha un sonido misterioso a la distancia. De pronto, las luces comienzan a atenuarse, dando paso a un evento perturbador. Por las dos granadas que se ven, se puede intuir que es un Blue Soldier, diciendo nunca te perdonaré. La escena cambia a otro grupo de sobrevivientes ocultos. Un Soldier del equipo Red comprende que la situación es grave, pero insiste en que deben mantenerse firmes. Algo destruyó los sistemas, pero nadie sabe qué fue. La mayoría pensaba que se trataba de un virus, pero estaban equivocados. Todo apunta a que los sistemas destruidos pertenecían a la administradora, también conocida como Helen, la figura misteriosa que supervisa ambos equipos, y cuya voz autoritaria dicta los objetivos en cada partida. Más adelante, otro grupo decide formar una alianza con miembros del equipo Blue. Un Pyro exige una razón para hacerlo, mientras el operador le revela que aquellas criaturas asesinaron tanto a su equipo como al de él. Si no acepta la alianza, lo amenaza con matarlo. El Pyro realiza un movimiento que es interpretado como hostil, lo que provoca que le disparen. El operador, visiblemente afectado, admite que ojalá no lo hubiera hecho, pero ya es demasiado tarde. Una de las teorías sugiere que el Pyro solo intentaba extender la mano en señal de reconciliación, y que el disparo fue el resultado de un malentendido. El operador reflexiona y se arrepiente, dándose cuenta de que ha perdido a un aliado que podría haberle ayudado a sobrevivir. La descripción del video dice: esto no es solo un fallo, es algo más. Sube el volumen, corre si puedes. Y recuerda, siguen atrapados ahí, esperando a que alguien los note. La historia continúa en el siguiente episodio, titulado Distorsionado. El video comienza mostrando lo ocurrido una semana antes de que todo comenzara. Vemos a un Blue Soldier saliendo de su base, en busca de jugadores en un mapa que aparenta estar completamente vacío. Sigue merodeando hasta encontrar dos personajes del equipo Red muertos, cuyos cuerpos emiten un extraño resplandor violeta. En pantalla aparece un mensaje. Se ha dicho que el Soldier del equipo Blue solía ser el jugador más admirado, pero alrededor de los cuerpos caídos del equipo Red, vio débiles y pulsantes resplandores violetas. Nadie volvió a saber de él, simplemente desapareció. Luego, la historia se centra en un scout del equipo Red, dentro del mapa Soul Mill. Este scout detecta un Soldier enemigo,
y como cualquier jugador, intenta dispararle. Posteriormente se revela que varios jugadores del equipo Red aseguraron haberlo visto una y otra vez, siempre a lo lejos y siempre observando, pero cada vez que intentaban acercarse, desaparecía entre las sombras. Cuando sigue a un scout que vio, encuentra 3 cuerpos de ellos en el suelo, junto a un extraño soldier de su equipo. Ese encuentro provoca un pantallazo azul, en el cual aparecen varios segmentos con un mensaje en rojo que repite «Ayúdame». Según algunos sobrevivientes, solo ver una de las entidades era suficiente para corromper todo su sistema. La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos reconocerlos? La respuesta llega a través de una cinta educativa, donde se explica que existen 3 clases de estas entidades. La primera clase se llama Mawworms, y tienen bocas bien abiertas, no parpadean ni hablan. Si escuchas que el ambiente se vuelve totalmente silencioso, uno de ellos está cerca. La mayoría solía ser ingenieros, pero ya no. La clase 2 se llama los abandonados. Los llamamos Echoed, y ellos murieron, pero el juego no les permitió salir. Ahora caminan entre nosotros, rotos, glitcheados, susurrando cosas que no deberían recordar. Algunos dicen que son solo fantasmas de jugadores corrompidos, pero yo vi a uno hablar. Se mueven como si tuvieran lag, repiten acciones antiguas, y miran fijamente demasiado tiempo. La clase 3 se llama Nullskins. Los llamamos los perfectos, se ven como jugadores, mismas apariencias, mismos nombres y misma voz, pero no sangran y nunca piden ayuda, y a veces dicen tu nombre antes de que se los digas. Esta última clase fue la que se encontró el Scout, cumpliendo con toda su descripción. Los jugadores muertos eran reales, y una cosa más, ¿alguien ha descubierto qué le pasó al Sniper? No solo murió en el juego, murió de verdad. El Sniper que aparece es el mismo que vimos en el primer video. Se revela que el jugador detrás de él falleció en la vida real, a causa de una autolesión letal. Y eso no es lo más perturbador. Quien narra los hechos menciona que, incluso después de muertos, los jugadores aún pueden hablar. Estos jugadores pertenecen a la clase 2, conocidos como los abandonados. El equipo Red tomó una decisión. Enviaron a un grupo, no para investigar, sino para eliminar a las entidades. Un Demoman se muestra preocupado por esta operación, y el médico a cargo informa que solo uno de ellos regresó. Desde entonces, no ha dicho una sola palabra. Se refiere a un Scout, que ahora solo se sienta en silencio, mirando el suelo, como si algo lo hubiera seguido de regreso. El Scout volvió, pero algo era diferente. No quiere hablar sobre lo que vio, no puede dormir, no deja de mirar las esquinas de la habitación, como si algo aún lo estuviera vigilando. Desde su regreso, no ha dejado de temblar. Nadie sabe qué fue exactamente lo que vio. El Scout sigue susurrando números y pregunta si las luces son reales. La última voz extraña dejó en claro que ni siquiera desconectarse los puede salvar. La descripción del video dice lo siguiente. Empezó con la desaparición de un jugador, luego vinieron los sonidos, fallos, pasos, risas donde no debería haber. Y lo que sea que haya dentro, no quiere que nos vayamos. Sube el volumen, corre si puedes y recuerda,
siguen atrapados ahí dentro, esperando a que alguien los note. Aquí, el servidor actúa como una prisión sin tiempo, donde la muerte no significa el fin, sino una forma de continuidad maldita. La aparición de un scout traumatizado, incapaz de dormir o hablar, refuerza la idea de que lo que ocurre dentro del servidor trasciende lo virtual. Una posible teoría es que el servidor fue alterado por una fuerza externa, quizás un experimento fallido o un código malicioso con conciencia propia, que impide la desconexión total. No se limita a retener datos, almacena presencias humanas. Lo presenciado guarda similitudes con Server Blight, donde los jugadores no pueden desconectarse para salvarse, y lo que ocurre dentro del juego tiene consecuencias letales en la vida real. En este caso, si eres alcanzado por una de las entidades hostiles, no solo mueres fuera del juego, forzado a abandonar el mundo por una fuerza anómala, también quedas atrapado dentro del servidor, convertido en un abandonado, una sombra de lo que fuiste, condenado a repetir movimientos vacíos, susurrar fragmentos rotos de memoria y observar sin comprender. Esto simboliza que en este servidor, morir no es el final, es solo el comienzo de otra forma de ser atrapado. Ese es el verdadero horror detrás del título Nunca cerraron sesión, ya que no fueron los jugadores quienes se negaron a irse, sino que fue el servidor quien nunca los dejó partir. La serie estaría llegando hasta este punto por ahora, esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.